Buenas, gente, que estáis. Siempre se nos desconecta, ya lo sé. Que Cierra esto, ¿no? cierro esto. Vale. Que nada, que siempre, por una cosa o por otra, siempre nos falla alguna cosa. No sé, últimamente el micro, cuando voy a empezar, pues está desconectado. Pero bueno. Nada, que gracias por venir, jueves, y hoy tengo un invitado, ya lo sabéis. Nueva Imperial Roja, más suave, más fácil de tomar. Más zoom, señor director, por favor. Pensaban que un argentino no podía. 10 minutos en confirmármelo. Me hace mucha ilusión a Momo. Sabéis que le tengo mucho cariño, creo que además el cariño es mutuo y yo creo que además tiene mucho mérito lo que ha conseguido Momo. No ha sido fácil, no ha llegado, bueno, como casi todos los youtubers, o los streamers. O sea, yo creo que todos se lo han ganado a pulso, que han empezado con muy poquitos seguidores y que todo lo que han alcanzado es a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho riesgo, de dejar cosas que a lo mejor en aquel momento parecía que podían tener más futuro, y a pesar de eso lo han seguido intentando. Y bueno, les ha llegado el éxito de la forma que le ha llegado a Momo, que es uno de los hombres más seguidos en YouTube y es también ahora ya uno de los hombres más seguidos también en Twitch. Hace cosas muy interesantes, por eso me apetece mucho hablar con él. Investiga en cosas que a mí también me interesan mucho. Por eso, bueno, yo creo que va a ser una conversación muy agradable y que vamos a conocer un poquito más a Momo de lo que ya lo conocemos muchos, ¿no? Nada, sin más dilación, me voy a buscar a Momo, voy a llamarlo por aquí. Tengo aquí a Xavi para que me encaje bien la... ¿Qué pasa? ¿Enseñando pechamen aquí? No, ¿De qué vas? Bueno, es verdad. Lo vemos. Sí, lo están viendo aquí. Ah, ¿quién eres, tío? Chaval. Dame. Cuidado que estás excitando a la gente, al personal. Si tengo un pecho paloma que Vamos, cuidadito. se lo tengo metido para adentro. Que puede haber por aquí mujeres. Si lo tengo Y para adentro, incluso hombres. mira, me hace socavón. Sí, Pero correcto. bueno, vale. Xavi, el botón. Xavi, te paso rutina de gimnasio. No, no quiero ir. No quieres ir, ¿no? Estoy bien, No. Sinceramente. Ya te estoy llamando, le estoy diciendo, le voy a decir. Ya te estoy Yo voy a ir llamando. pidiendo el Uber. Estoy llamando. Vale. Ya te estoy llamando. Por Discord. Vale. Bueno, nada, que nos ponemos. Gracias, piezas, que he visto que estabas por aquí. Míralo, ahí Hola. anda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero? ¿Cómo anda, amigo? Bien, ¿qué tal tú? ¿Dónde estás, por cierto? Acá en Barcelona. Ah, estás en Barcelona, vale. No, es que como te he visto, por ejemplo, te he visto en YouTube que sacabas un vídeo de Argentina, ¿no? De Tierra del Fuego, el fin Sí, del de mundo. Tierra del Fuego, sí, por eso. Y como allí es invierno, digo, joder, ahora igual le he pegado un atraco de cojones, digo, y está ahí en Argentina haciendo cosas y le he atracado. Estás aquí, me fui unos días después de la pelea y bueno, ya me volví para ¿Y el acá. reportaje este que has colgado ayer es de cuando has estado estos días? Claro. Ah, vale. Pues espectacular, ¿eh? No, el fin del mundo es una cosa increíble. Buah. Bueno, yo, ¿sabes? Es una de las partes de Argentina, conozco un poquito el norte, el noreste también, o sea, estuve en Salta y en Jujuy en un campeonato del mundo de baloncesto que fue en el año 90 y nos estuvimos en Buenos Aires, en Villa Ballester, y después nos mandaron allí a Jujuy y a Salta. Después estuve también una segunda vez que aproveché para ir a Corrientes y por allá, y estaba en Villa Langostura. Precioso, una maravilla. Estuve en una boda allí de un amigo mío que es argentino, que vive en Europa, pero es argentino, y estuve allí en una boda en Villa Langostura. Pero esa parte ya tan abajo no la conozco y tengo ganas de ir. ¿Qué me recomiendas más, verano o invierno para ir allí? ¿Para ir a Argentina? No, el invierno. para ir al sur, digo, para ir a donde has estado tú, a Tierra del Fuego. A ver, Igual en es muy Tierra del duro, Fuego, ¿no? Ir en invierno. no te creas que es tan duro. A ver, el clima, si bien es muy frío, es un clima muy seco. Ya. Por lo tanto, el frío no se hace insoportable. No. Y, a ver, la geografía de Tierra del Fuego, por ser la zona más austral del mundo, quizás no es tan lindo en verano. Es lindo, pero no tanto. No lo vas a disfrutar tanto como en invierno, porque en el invierno, primero que está la cordillera de los Andes, porque tenés lagos congelados, porque tenés
muchas de las caminatas, muchas de las excursiones que se hacen en moto de nieve o en trineo de perros o cosas de ese tipo, que varias las muestro en el video, y de lugares que se pueden recorrer en Tierra del Fuego. En el invierno son más lindas con la nieve, digamos. En el verano, si vos me decís para ir al sur de Argentina, te recomiendo Bariloche, te recomiendo Villa Langostura, Sí, claro. la Patagonia es hermosa. Claro, sí, es verdad, es verdad. Mira, ya aquí ya empiezan atando, aunque vamos a hablar tú y yo, el chat lo vamos a utilizar poco, pero aquí ya hay un Fran Verdur, dice, Momo, te haces que sabes de fútbol y sos de Platense. ya atacando, ¿te has dado cuenta? Es una muletilla que quedó de broma hace 1000 años y ya la tomamos con gracia. Bueno, ¿cómo estás? Que te has enamorado de Barcelona y de España, ¿no? ¿Cómo? Que te has enamorado de Barcelona y de España, que vives ya a caballo casi entre Argentina y España, ¿no? Y Barcelona. Sí. Sí, de hecho, el otro día lo hablaba con amigos míos de que a mí me gusta mucho Argentina y soy muy argentino y no... Si pudiera elegir, obviamente yo elijo vivir en Argentina. Pero Barcelona, yo creo que España es... Barcelona por cuestiones de trabajo y por cuestiones de que la logística y un montón de cosas me cuadraron mejor, me gusta, pero España en sí, o sea, me gusta en total. Cualquier región, vos me decís Andalucía, Galicia, Valencia, Madrid, no tanto porque me has acordado mucho a Buenos Aires, pero Claro. después me encanta todo. Ya. ¿Y qué es lo que... y por qué elegir vivir a caballo entre Argentina y España? Quizás por temas de seguridad también. Igual lo malo de Argentina desde hace unos años es el tema de la seguridad. La inseguridad que tú puedas tener o no. ¿O no te preocupa mucho? Mira, la verdad, Ciro, yo me crié en un barrio muy humilde toda mi vida y me rodeé de eso, entonces no es una cuestión de seguridad, fue una cuestión de necesidad de cambiar un poco de aire, por un lado, y después por el otro, porque bueno, mi creación de contenido de lo que fue el año pasado y mucho fue de viajes en España y en Europa, que los documenté, que hice vlogs y demás, entonces... Barcelona me sirve como un punto estratégico porque yo los vuelos hago así, tic, 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 y estoy en 1 hora y pico. Claro. Si yo tengo que hacerlo desde Argentina tengo 12, 13 horas de vuelo, 12, 13 horas de vuelo, capaz para estar 3, 4 días grabando. Claro. Entonces, conviene mucho mejor, digamos, quedarme en Barcelona y hacer todos vuelos más cercanos. Oye, Momo, después vamos a hablar de un poco de tu infancia, de cómo has llegado hasta donde has llegado, pero ¿de dónde te viene tu... Iba a decir no amor, ¿no? Sino tu curiosidad por la Segunda Guerra Mundial. Eso yo lo conté una vez, pero no sé si se sabe mucho. Fue por un castigo de mi papá, porque cuando yo tenía unos 13, 14 años, no me acuerdo qué cagada me había mandado, porque vivía haciendo cagada, o sea, era una de las tantas que hice. Y agarró mi papá y dijo, bueno, y mi papá era muy, muy innovador con los castigos. Entonces, él sabía que lo primero que tenía que hacer era sacarme la libertad, que era lo que más me volvía loco, el hecho de decir no puede salir a ningún lado. Oh. Entonces, mirá, para que te des una idea, un castigo de mi viejo de no sale a ningún lado, él hacía las cosas que yo tenía que hacer para que yo no salga de mi casa. Si tenía que hacer compras, las hacía él. Si tenía que... Él lo único que decía es que si me agarraba un castigo en temporada de colegio, él me llevaba, me agarraba en la puerta y me traía y... me bajaba el auto y iba dentro de mi casa. Bien. Entonces, una vez agarró y dijo, bueno, listo, no me acuerdo qué había hecho. Agarró y me dijo, a partir de ahora no solo vas a estar encerrado, sino que vas a elegir un libro de la biblioteca, vas a elegir una temática y yo te voy a tomar examen todos los días. Vas a leer de tal página a tal página, bueno. Entonces arranqué, no me olvido más, con historia del Imperio Romano, con la creación de Roma y demás. Los hermanos Rómulo y Remo, bueno, todo lo que ya sabemos. Y después arranqué con la Segunda Guerra Mundial. Eran los dos temas que me gustaron de esa enciclopedia de historia que yo tenía. Y vos sabés que después de eso, mi viejo después al final del día, a la noche, se tomaba el tiempo de tomarme examen. Y con el tema de la Segunda Guerra hablábamos un montón, nos quedamos hablando mucho. Y dije, wow, qué cosa tan... Porque la Segunda Guerra Mundial tiene algo que no tiene
nada en la historia que tiene mucho de misticismo, tiene mucho de lo que fue el paso de la guerra antigua a la guerra moderna. Es verdad. Tiene mucho de política, tiene mucho de... Fue la guerra más importante de la historia en países implicados. Tenía un contexto que me gustaba mucho. Y bueno, a raíz de eso me empezó a gustar y empecé como hobby a leer sobre eso y ahora a ser coleccionista. ¿Y qué coleccionas? ¿Qué tienes, por ejemplo? Tengo cascos alemanes, tengo cascos ingleses, cascos estadounidenses. Me falta uno ruso ahora y uno japonés que estoy buscando. Después tengo armas. Tengo varias. Armas tengo 8, creo, ahora. Todas usadas en combate. Después tengo desde uniformes hasta botiquines, bayonetas, cuchillos, medallas, insignias, objetos personales de soldados, identificaciones de soldados. Pero casi todo es estadounidense, soviético y alemán. ¿Y dónde encuentras todo eso? Bueno, en Estados Unidos, una de mis hijas estuvo viviendo allí y yo estuve, sobre todo en el estado de Nevada, estuve bastante. Y por ejemplo, iba a decirte que en Estados Unidos es más fácil conseguirlo porque es verdad que hacen como ferias. O sea, cada mes, por ejemplo, allí, por ejemplo, donde vivía mi hija, pues había un pueblo muy cercano y no sé si una vez al mes o 2 veces al mes había ferias en donde la gente pues mostraba antigüedades de la Segunda Guerra Mundial y de a lo mejor de la Guerra de Corea y todo esto. Pero claro, en Alemania, la Unión Soviética o Rusia, no sé si es fácil conseguir esas cosas. ¿Cómo lo haces? Tampoco. ¿Cómo lo haces? Mirá, empecé comprando... el primer objeto que compro es un casco alemán por Amazon, que logro que me lo mande un amigo desde España dentro de la valija. Y a raíz de eso empecé a tener contacto con un coleccionista que es amigo mío, que es Pablo, que él vive cerca de donde vivo yo, de mi ciudad, y él tiene su colección, me mostró cosas, empezamos a hablar, él me empezó a vincular con otros coleccionistas y él empezó a hacer el vínculo con esos coleccionistas. Casi todos son muy secretos, o sea, no conozco a ninguno. Él es como un intermediario que se encarga de hacer el vínculo y yo les compro o ahora que capaz tengo muchos objetos y algunos los estoy renovando, los vendo. Entonces es mucho entre coleccionistas y muchas cosas las he comprado en Europa, porque en Argentina está prohibida la simbología alemana o nazi. Es verdad, bueno, es verdad, sí, cierto. Y en la Unión Soviética lo que tiene es que en Rusia lo que está prohibido es que cualquier objeto histórico que salga del país, o sea, está penado, o sea, Claro. vas preso si sacás objetos que son de valor histórico de Rusia. Claro. En Alemania la simbología está prohibida, entonces pasa lo mismo. Claro. Pero claro, ahí corres el riesgo de que te puedan engañar. Supongo que te habrá pasado, ¿no? De que a lo mejor hayas comprado un objeto diciéndote que era del año 41 de la Segunda Guerra Mundial y al final a lo mejor era una réplica o algo así, ¿o no? ¿O no te ha pasado? Mirá, yo no compré nunca algo que no sea legítimo, porque por suerte tengo un grupo en el cual solemos subir la foto de lo que vamos a comprar, porque no son cosas baratas, digamos. Claro, claro. Entonces hay muchas cosas. Hay especialistas en cascos, hay especialistas en armas, hay especialistas en uniformes, y aprendés mucho también de ir viendo. O sea, yo por ejemplo, aprendí hace poquito a diferenciar un uniforme alemán real de la Segunda Guerra de una réplica. Y es con luz ultravioleta. Entonces vos agarrás luz ultravioleta, la pasás por la ropa, y la ropa antigua no tenía fibras de sintético, entonces vos la vas a pasar a la ultravioleta y no se va a ver nada. Y es increíble, me pusieron una réplica y me pusieron uno, que aparte de las réplicas hay métodos para envejecer la tela, entonces vos decís, es idéntico, o sea, vos lo ves y es idéntico. Y cuando le pasás a la luz ultravioleta se ven fibras de sintético.
de tela actual, que sí, la puedes hacer envejecer, pero no pasan ciertos test. Y claro, yo siempre cuando algunas cosas que tengo así de antiguas o alguna cosa que pueda tener así de hace, pues ahora por ejemplo el otro día me compré una radio antigua del año 40 y pico por ahí, una radio, me gusta enseñarlo, claro, tú coleccionas, pero entiendo que algún día harás una exposición, expondrás para que la gente pueda disfrutar de eso, ¿o no? Yo creo que yo disfruto mucho, mirá, cuando empecé con todo este tema, yo disfruto mucho de lo que aprendo con cada objeto y con imaginar dónde estuvo eso. Claro, eso a mí claro. es lo que más me apasiona de todo lo que A yo mí colecciono. también, eso me apasionaría. No sé, yo ahora me había puesto en campaña para buscar un casco que haya estado en Omaha y lo conseguí. Fue bastante caro y fue bastante difícil. Pero bueno, ese tipo de cosas tienen como un valor ya histórico impresionante, pero bueno, llevan mucho tiempo. Y la idea es que lo vean quizás las personas que vayan a mi casa, algo más privado. Voy a tener un museíto y lo voy a exhibir, pero va a ser algo más íntimo, no creo que... Bueno, cuando vaya a Buenos Aires o a La Plata, quiero ir a verlo, Sí, sí. a Mar del Plata, Sí, porque sí, sí. yo soy un fan también de... El otro día les decía que voy a estar en el Europeo de Baloncesto, en la segunda fase que se juega en Berlín, y yo he visto muchos campos de concentración. De hecho, además, el bisabuelo de mi hijo Xavi murió en un campo de concentración, en Buchenwald. Bueno, creemos que murió en Buchenwald porque cuando entraron los americanos en abril, la última referencia de él es del día 23 de marzo. Entraron los americanos el 1 de abril, más o menos, y no hay datos de, claro, como durante ese momento, en esa semana última, y con la entrada de los americanos no había ese control que había antes de llevar un poco las referencias de quién moría, de quién no esto. Igual incluso se pasó mucho gente que lo liberaron de los campos, pero que estaban en tan mala situación de salud que murieron por el camino, a lo mejor pues a los 5 kilómetros o al día siguiente, y entonces no hay Sí, esa referencia, ¿no? No, y más que muchas de las cosas que se sabían era de los mismos sobrevivientes, porque los documentos, los alemanes, cuando generalmente cerraron casi todos los campos, destruyeron, quemaron, se llevaron, mucha Pero hubo documentación campos que desapareció. no, porque fíjate, yo estuve en Buchenwald, en ese campo en Buchenwald, que es donde la última vez que estuvo el abuelo de Julita, y todos los datos que tengo vienen del propio campo. Tienen un archivo allí, conservaron en este caso un archivo bastante importante. Y yo tengo incluso el papel del ingreso del abuelo, cuando entró, cuando se le perdieron la pista y todo esto. El trabajo que realizaba, porque había dos campos, el Buchenwald era un campo de exterminio y había otro campo de trabajo muy cerquita, justo. Y entonces, ¿hasta cuándo entró en ese campo de trabajo? ¿Qué es lo que desarrollaba allí? ¿En qué estaba trabajando? ¿Y cuándo va a Buchenwald? Que es eso, el 23 de marzo, me parece. O sea, que sí que en algunos sitios sí que se mantuvo documentación. Sí que me imagino que es porque a lo mejor los americanos llegaron a tiempo para que no destruyeran los documentos los alemanes, ¿no? En aquel momento, me imagino. Pero bueno, oye, que quería hablar de ti. Que tú naces ¿En dónde naces? Yo nací en Tolosa, Eso, en Tolosa. Que es un barrio de La Plata, digamos. Sí. Y después sí me mudé al barrio 19 de febrero, que fue donde viví, crecí, toda mi vida ahí la pasé. Entiendo un barrio humilde, pero no es una villa. Estaba ahí. Estaba cerca, ahí ¿no? porque sí, era cerca de ser una villa, porque no teníamos calle asfaltada, era toda calle de tierra, sigue siendo calle de tierra, en muchos pasillos que conectaban el barrio, por donde no transitaban autos ni motos, y
había casas que obviamente, a ver, el barrio había sido construido, pero había gente que había terrenos que los habían tomado y habían construido casas muy precarias. Entonces, estaba ahí, estaba entre un barrio y una villa, y esa era más o menos la naturaleza del barrio. Tú vienes, o tu familia viene de origen italiano. Sí, la mayoría, o sea, la gran mayoría de todos mis familiares eran italianos. Así fue la rama de descendencia. Toda mi familia paterna, materna eran todos italianos. Y el paterno era español. O sea, toda la rama paterna español. Benavides. Benavides, apellido Benavides, claro, sí. Y después, de parte materna, también italiano mi abuelo, pero mi abuelo... Todo el mundo tiene un menú favorito en McDonald's. Mi bisabuela se escapó de Polonia y terminó en Buenos Aires viviendo en un conventillo muy, muy pobre, que fue donde crió a todos sus hijos. Después quitó el Estado, una historia de familia media dura, pero sí, es una mezcolanza entre polaco, italiano, español. En Polonia, cuando tu bisabuela se marcha, ¿es con motivo de la Segunda Guerra Mundial o es antes? No, es con la Segunda Guerra. O sea, en Polonia pasó algo que hoy imaginemos lo que está pasando en Ucrania. Un ucraniano hoy agarra el teléfono y se pone a ver información acerca de lo que está pasando en Rusia y lo tiene en tiempo real. claro. En ese momento era mucho lo que se escuchaba, había información que no era real, mucho de lo que se decía. Entonces, cuando se dijo que Alemania iba a invadir Polonia, los polacos dijeron, bueno, esto es como toda la historia, que eran históricamente invadidos por rusos o por alemanes. No. Entonces dijeron, hubo gente que dijo, vamos a ver qué pasa. Y hubo gente que dijo, nosotros nos vamos. Mi bisabuela fue bastante pilla y se fue. Vivía a 80 kilómetros de Cracovia. Y de hecho, mirá, tuvo mucha suerte porque hubiera terminado en Auschwitz. Por la zona en la que ella vivía, digamos. Y bueno, se dejó todo atrás, dejó casa, dejó todo. De hecho, cuando llega a Buenos Aires, llega con otra identidad, porque no podía decir que era polaca, entonces había venido sin documentos y no hablaba español. De hecho, falleció hablando muy poquito de español. Casi ni hablaba español, era todo polaco. ¿Tú llegas a conocerla, no? Sí. Increíble, sí, yo la ¿no? conocí. Increíble, ¿no? Vos O sabés sea, que yo era primero muy chico. increíble como valiente, como una persona muy valiente tiene que ser, porque contrariamente a alguien puede pensar, bueno, cuando te escapas es de cobardía. No. Me parece de una valentía irse además al otro lado del Atlántico sin saber nada de español, llegar allí, o sea, es increíble, ¿no? La historia de sufrimiento de mi bisabuela es impresionante porque es como decirte, Ciro, mira, Ciro, de un día para otro tenés que dejar todo lo que es tuyo y saber que va a quedar en manos de un alemán. Porque lo peor es que ella sabía, o sea, todo lo que dejó, que era de la familia de ella, se supo que después lo perdieron, pero claro, después lo recuperaron, pero estaba todo destruido, estaba todo saqueado, y ella nunca se enteró. Imagínate lo incomunicada que quedó del mundo, que ella vivió en Argentina y cuando los alemanes se van en el 44, creo que se libera Polonia, ella se entera por noticias, pero no iba a volver. Y nunca dijo, bueno, voy a volver a mi casa. De hecho, ella estaba tratando de hacer su vida acá, pero era muy pobre, entonces, bueno, como decís vos, yo creo que es muy valiente decir, dejo toda mi vida atrás por sobrevivir, porque no fue más que por eso. ¿Nunca te has planteado escribir un libro sobre eso? Pasa que tendría que investigar mucho acerca de eso, Ciro, y te puedo... mi familia fue algo como que vos le preguntabas a mi abuelo si quería volver a Italia y te decía que no. Si hablabas con mi abuela acerca de la guerra, era como que ni te hablaba prácticamente. O sea, todo esto contado por mi mamá, ¿no? Claro. Porque yo era muy chico. Claro. Pero hablarle, ella hablaba polaco. O sea, no te iba a poder contar detalles. Sí le contó a la familia cómo había logrado salir de Polonia y cómo logra venir a Argentina, pero no hablaba nada.
O sea, era muy difícil. De hecho, cuando yo había empezado a investigar un poco, me acuerdo que en una época hasta, porque mi bisabuela era judía, Claro. entonces le habían ofrecido, no me acuerdo a través de qué familiar, de no sé dónde, muy lejos, porque esto yo ya ni me acuerdo, le habían ofrecido ir a Israel y mi mamá le dice, mirá, la realidad es que ni siquiera tenemos un pasaporte de la abuela. Que de hecho vino acá y se llamaba Clara, pero no sabemos cuál era el nombre polaco. Claro. Y era de apellido Kolender, el apellido sí lo mantuvo, y de hecho el apellido sigue existiendo en Polonia, porque cuando yo fui a Cracovia y a Varsovia averigüé, y siguen estando los Kolender, pero no había ningún documento, no había respaldo de absolutamente nada. Oye, tú estuviste, me gustó mucho además, bueno, como todos los reportajes que haces, que me encanta. Estuviste en Cracovia, estuviste en Auschwitz, imagino que estando a 80 kilómetros del que fue el pueblo de tu bisabuela te acercarías, claro. Vos sabés que no fui porque fui con el tiempo contado. Y Auschwitz y Birkenau Sí. me llevaron todo un día. En Polonia hacía un frío Sí, impresionante. me acuerdo. Era terrible. Y yo tenía que hacer un día Cracovia, todo en la calle. Un día Varsovia, todo en la calle. Claro. Un día los campos. Un día el museo. Sí. Y ya estaba con el tiempo contado porque yo ya me tenía que ir a Mónaco o a otro destino. Entonces hablé con mi mamá, le digo, no sé, creo que voy a ir al pueblo. Me pasó mi mamá la ubicación y al final no llegué porque me quedaba, o sea, a contramano y no había, creo que había un solo tren, era una complicación terrible. O sea, pero vamos, que yo creo que conociéndote tienes una asignatura pendiente, ¿no? Sí, Irás. sí, tengo esa, el pueblo de donde es mi familia materna en Italia, que es cerca de Parma. ¿Qué sitio es cerca de Parma? Monte Chiarugolo, es un pueblito de 5.000 habitantes, creo. Cosa muy pequeña. Y debe haber todavía familia, ¿no? Por ese lado. Sí. Rama de Sí, familia. tienen calles, todo ahí. Calles, como si fuera una callecita que se llama Marqués y nada más. Bueno, sé por qué te llaman Momo, pero como hay gente por aquí que seguro que no sabe de dónde vienes, él es Jerónimo Benavides, pero el Momo te viene porque tu hermano pequeño no era capaz de pronunciar Jerónimo, ¿no? O Jero, ¿no? Claro. No me decía. Mi primo me decía Cero y mi hermano me decía Momo. Ninguno sabía decirme el nombre. Entonces, como quedaba más cariñoso Momo, mi mamá me empezó a decir Momo hasta que, bueno, de grande, ya ese apodo me lo dejaron de usar. Me pusieron en el barrio Raba. ¿Raba por qué? Por las rabas del calamar. Ah, sí, porque te gustaba mucho o algo, ¿o qué? No, porque Platense, a Platense le dicen el calamar. Ah, y vale, yo era claro, siempre fanático, entonces me pusieron Raba. Vale. Y me quedó Raba. Y después de grande, Coscu revivió el apodo, me dijo, decime todos los apodos que te dicen y yo te elijo uno. Y me terminó poniendo Momo y quedó de vuelta. Digamos que lo revivió él el apodo. O sea, lo revivió como nick, ¿no? Buscabais un nick o algo, ¿no? Un apodo y, Claro. y se quedó te quedaste con Momo. Bueno, ya sé que además eras un trasto de pequeño, ¿no? Tú mismo lo has contado, ¿no? Que castigo va, castigo viene. Pero trasto de qué tipo. Mala conducta de pelearme mucho con los vecinos, de De cambiar de no colegio avanzar. 3 veces o 4, ¿no? Por lo que sé, que se cambiaron de colegio, no sé, pero ¿por qué te cambiaron? ¿En el colegio que era trastadas de mal estudiante o trastadas de eso, de pelearte también en el colegio con compañeros o por qué eran esos cambios de colegio? Claro, era muy buen alumno. Yo, de hecho, tenía muy buenas notas. Entonces, no era un problema ese. El problema era de conducta. De hecho, yo nunca le falté el respeto a un profesor. O sea, donde un profesor decía algo, yo era intachable. Ahora, cuando salía de ahí era el diablo, entonces me cagaba trompada, me encantaba. Cuando había alguna injusticia, yo iba y me metía y me creía que era el defensor de no sé qué y siempre lo mismo. Entonces, claro, después se armaba todo eso
Y iban y le decían a mi mamá, lo tiene que cambiar de colegio. Entonces, ya no lo podemos controlar, lo tiene que cambiar. Y así fue como cambié de la escuela número 45 a la número 65, de la 65 a la 121, de la 121 al Albert Thomas, que fue donde me recibí y que ahí me dieron el ultimátum, y me dio el ultimátum mi familia también, onda, flaco, no te vamos a llevar más a ningún colegio, así que mejor que te pongas las pilas porque si no, no vas a ver la luz del día. Y ahí me mantuvieron con el máximo, tuve con el máximo de amonestaciones todo un año, que donde me tiraba un pedo, me echaban. O sea, no cabía un alfiler de paciencia y de hecho el director pidió que no, o sea, le pidió a los preceptores que no me echen porque tenía muy buenas notas. Claro. Estuve muy cerca de ser cuadro de honor uno de los años. Entonces dijeron, es buen pibe, tiene buenas materias, pero bueno, es conflictivo. O sea, yo era muy conflictivo. Yeah. Bueno, igual también eso lo traía al barrio, ¿no? O sea, cuando, como yo siempre digo, yo que soy de barrio también y lo llevo a orgullo de Barcelona, de un barrio que se llama La Verneda, que no es un barrio humilde también. No llega a ser villa, no era, estaba muy cerca a las villas, a las zonas como pues La Mina y como, bueno, otros lugares que había muy cerquita de La Verneda, pero era un barrio proletario de gente muy trabajadora, ¿no? Pero que muchas veces el barrio lo trae, ¿no? Yo no he sido muy peleón, pero sí mis colegas, mis amigos, con los que yo convivía, eran guerreros, o sea, ibas a los sitios y quedabas con otras bandas para cargarte a piñas, ¿no? Como decís vosotros, ¿no? O sea, era un poco eso también lo tuyo, ¿no? Que a lo mejor el barrio también lo traía. Es que vos imaginate que en mi barrio todo está mal, ¿no? Pero porque de hecho yo me di cuenta al ver cómo se crían acá en España los chicos, y lo veo mucho más sano, porque la violencia para ellos nunca es un recurso. Y para nosotros la violencia casi siempre era el único recurso de que te respeten, de que no te pasen por arriba, de que no te tomen de tonto. Entonces era como decir, bueno, en el barrio nos íbamos a jugar al fútbol. Jugábamos al fútbol todos los fines de semana, sábado y domingo, en unos campos que teníamos ahí. Pasábamos todo el día jugando. Y cuando tenías un problema con alguno de los del otro barrio, terminabas a las trompadas. Si no se metía nadie, era mano a mano, el que gana, gana y el que no se va a la casa. Y era increíble porque, claro, yo hoy de grande ya no lo veo así. No me voy a andar peleando por una boludez. O sea, de hecho, yo evito pelearme en todos los aspectos. Pero en ese momento, en mi barrio, era también, bueno, este es estudioso, este es un boludito. Entonces, claro, vamos a joder al boludito. Claro. Ir a jugar, y ahí era, bueno, o te parás de mano o te van a seguir haciendo bullying, claro, te van a seguir. Entonces la violencia era como el único método, es como hasta primitivo, ¿no? Lo que estoy contando, pero es real. Sí. No, es verdad, pero dices tú que aquí en España también, o sea, según qué barrios, pues es la supervivencia, lo que tú dices, ¿no? O comes o te come. O sea, al final es imponer tu ley, sobre todo lo que tú decías un poco lo del bullying, ¿no? Basta que seas un chaval estudioso que parece que entonces se pueden meter contigo, porque a lo mejor es que no solo sabes estudiar y no sabes jugar a fútbol y no sabes no sé qué, y en eso los niños siempre hemos sido muy... no sé qué palabra utilizar, muy crueles, efectivamente, la palabra es crueles, ¿no? Y entonces, pues al final tienes que salir y decir, hey, que aquí estoy yo, que no me voy a milanar porque vosotros me insultéis o intentéis estar por encima de mí. De fútbol siempre, ¿no? Muy futbolero siempre. Eso igual bien. Sí que ha ido... en Argentina ha cambiado, en España ha cambiado, porque es verdad que cada vez hay, incluso en barrios proletarios, bueno, el jugar en la calle ya casi no se da, ¿no? Ya no hay potreros como había en Argentina y como había aquí, ¿no? Ahora ya casi todos los chavales que juegan a fútbol son, como digo yo, fútbol de escuela, ¿no? Las típicas escuelas de fútbol que cualquier barrio tiene, que cualquier club tiene también, pero que se juega poco en la calle. No sé si en Argentina también está pasando ya lo mismo. Pues sabés que en Argentina yo creo que lo que en algún momento nosotros veíamos como diferencia entre los jugadores argentinos del resto de los jugadores, incluso los brasileros, porque los jugadores argentinos que tenían potrero, el mismo Carlos Tevez o Román,
jugadores que eran pibes que cuando jugaban en su barrio o en el club de su barrio, era jugar en un campo de tierra, por eso se llama potrero, porque parecía que pisaban los caballos, por eso se le dice potrero. Y en mi barrio era poner dos zapatillas o poner 2 adoquines, que eran los palos, y jugar ahí. Y de hecho los que manteníamos el pasto éramos nosotros mismos, porque si no, no nos cortaban el pasto tampoco y no podíamos jugar. Y eso, lo que contaba Diego, de que cuando cuenta de la anécdota que dice, no, pero Diego, tenés que decir que no fue gol, porque si no sos deshonesto. Deshonesto Diego Armando Maradona, que le dice a Zico. Sí. En esa anécdota, él termina de responder y da una respuesta que la da un genio, que dice, mirá que yo le voy a regalar mis años de potrero, Claro. de haber aprendido la viveza del barrio, se la voy a regalar a este tipo en un gol. Claro. Y en el barrio era eso, era de decir, bueno, estaba la honestidad, pero a veces también cuando había un partido de barrio contra barrio y había un gol de mano y era dudoso, lo íbamos a discutir y era la metía y nadie decía nada. Claro. Entonces, el argentino también se bancaba otras patadas, se pegaba más, era otra gambeta, era otra cancha, era más canchero. Y los brasileros, lo mismo con el fútbol playa, o las mismas favelas. Y bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando? Que los pibes con la tecnología dejaron de ir a los potreros. Claro. Entonces, la misma vida hace que eso deje de existir, entonces van a escuelitas de fútbol. Que no es el mismo fútbol. No. Es un fútbol totalmente distinto. Te enseñan a jugar al fútbol de una manera sistemática, pero ¿qué pasa? Que ahí te perdés al pícaro. Todos teníamos a ese tipo que vos lo veías jugar y decía, este tipo es un distinto, es una locura lo cual, pero también lo hacía el potrero ser así. Claro. Capaz que ese tipo lo metías en una escuela de fútbol y no servía. No, eso siempre ha pasado. O sea, yo creo que el fútbol de ahora, el fútbol de escuela, pues ha perdido en picardía, ha perdido incluso en dureza del niño a la hora de jugar, porque también era un poco supervivencia. Cuando tenías que ir a jugar a según qué campos, pues te mataban, como decís vosotros, a trompadas, ¿no? A patadas, o pasaba la pelota, pero no pasaba el chaval. Y ahora eso, Claro. pues eso se ha perdido, ¿no? Esa dureza ya, que no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero que bueno, que es que ese fútbol de calle, yo creo que se ha perdido, y esa genialidad también, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la No, otra. es que aparte yo ahora que lo decís me acuerdo cuáles eran nuestras reglas, y nuestra regla lo más parecido era, si algo era, por ejemplo, las líneas que delimitaban, pero ahora en faltas, nosotros quizás nos pegábamos patadas que en un lugar te sacaban una roja o una amarilla, y acá no había nada, acá era, te pegan, cerrás el culo, te levantás, cobrás la falta, si crees que la tenés que cobrar, y se acabó. Y si hay un tipo que te pega toda la tarde, porque pasaba, tenías que cerrar el orto y seguir jugando. Claro. Entonces, eso no está en ningún lado, pero al que le pegaban lo endurecía. O sea, era Maradona, si le hubieran pegado hoy en día todas las patadas que le pegaron en ese entonces, lo hubieran roto mucho más de lo que lo rompieron, porque es un milagro que Maradona no haya quedado paralítico, pero y los que no han visto, amigos, miren videos, compilaciones de las patadas que le pegaban a Maradona, de ir con el botín al pecho, como contra Camerún, sacarlo de la cancha, saber testimonios de jugadores que decían que la orden era vayan a pegarle a Maradona, como los italianos en el 90, que tenían órdenes de ir a pegarle y que les daba vergüenza en un momento decir, nos cansamos de pegarle a este tipo, Claro. nos cansamos de pegarle. Claro. Sí, es verdad. En algún momento cuando tienes 10, 11, 12, 13 años, ¿soñaste con ser futbolista profesional? Era mi sueño. Era tu sueño. O sea, yo siempre lo digo que soy el futbolista frustrado porque quise jugar al fútbol y no me dio, primero que no me dio la continuidad y la perseverancia, que es fundamental para un jugador profesional, y segundo, que cuando yo tenía talento, pero no tenía tanto talento. Y sí, vos me ponías a mí a jugar en la liga y hacía la diferencia, pero después en otro lugar era un pibe más. O sea, vos me llegabas a poner, cuando llegué a estar lo más cerca de la segunda división en Argentina, vos me ponías a jugar y a mí me costaba muchísimo pelearle el puesto a un tipo. Ahora, vos ibas a jugar a la liga en mi ciudad y qué sé yo, y era una liga amateur, y sí, ahí jugaba siempre. Entonces,
yo siempre digo de que gracias a Dios lo del fútbol no se me dio, porque yo hubiera sido un jugador mediocre de una cuarta, quinta división y no hubiera sido que lo que soy hoy quizás, que es lo que yo digo, ¿viste? Es la elección de cada uno, de querer ser cola de león o cabeza de ratón. Claro. Es la... ¿De qué jugabas? Yo jugué de varias posiciones. Siempre fui delantero de chico. Después, cuando ya tuve 17, 18 años, empecé a jugar de enganche, que ya es una posición que no se usa, que era de 10, digamos. Y después pasé a jugar de volante por derecha. Cuando ya después tuve una lesión muy jodida y aumenté de peso y fui al gimnasio y me cambió el cuerpo porque no podía hacer fútbol, pero sí me enfierré. Me cambió el cuerpo, ya no era tan rápido. Entonces me adapté y volví a jugar de delantero. Y ahí de delantero jugué 6 años más y después ya no jugué más. Oye, ¿por qué de Platense? ¿Qué es lo que te ató a Platense? Podías haber sido de Estudiantes de La Plata. Podías haber sido, yo qué sé, pues de cualquiera de los dos grandes, ¿no? De River, de Boca, pues como dicen allá, ¿no? Bueno, medio país es de un sitio y medio país del otro, ¿no? Claro. Ah. La mitad más uno de Boca. Claro, la mitad más uno más de Boca. Yo soy más de River, pero bueno. Sí, ya lo sé, te he escuchado. Soy más de River, ya sabes. Mirá, lo que pasó fue que mi viejo es de Platense, entonces él me dijo, vos podés elegir... ¿Qué le vinculaba a tu viejo a Platense? ¿Por qué de Platense? ¿Por qué se hace el de Platense? Porque él vivía... ¿Jugaba a fútbol o algo? No. ¿Cómo? Si había jugado a fútbol él. No, mi viejo nada que ver, pero él vivía en Saavedra, que es el barrio del cual es Platense. Ajá. Y un padrino de él lo lleva a ver, cuando él era muy chiquito, lo lleva a ver Atlanta Platense, que son 2 equipos. Y el padrino de él era de Atlanta, o sea, lo llevó a la tribuna Atlanta, todo. Y justo lo llevó a un partido de Platense, le gana a Atlanta 3-1. Y a mi papá le encantó la camiseta, le encantó todo de Platense y al final al padrino le terminó saliendo que mi viejo eligió ser de Platense en vez de ser de Atlanta. Y bueno, ahí empezó a ir a la cancha de Platense, empezó a ser de Platense. Y cuando me tuvo a mí, me lo dijo a los 3, 4 años. Te digo que yo recuerdo haber tenido esta charla muchas veces de vos vas a poder elegir lo que vos quieras en tu vida. Desde sexualidad, trabajo, estudio, lo que sea. En eso muy mente abierta, mi papá. Ahora, no, el club de fútbol no se negocia. Y de hecho, me acuerdo que de pibito me habían regalado una camiseta de Gimnasia, que es el club del cual yo soy hincha de mi ciudad. Y yo me la ponía y me dejó de hablar. No me habló como por 10 días. Y me dice, vos vas a hacer solamente, en esta casa solamente hay camisetas de Platense y somos todos de Platense. Un pensamiento, bueno, a ver, yo con mi hijo creo que no lo haría, pero viste, bueno. Yo con mi hijo Xavi lo tenía que haber hecho, porque me ha salido del Barça y claro, tenía... ¡No! Sí. Porque Ciro Junior, bueno, se ha ido por el buen camino porque es del Depor. Porque yo estuve, ¿sabes que yo estuve de jefe de prensa del Deportivo de La Coruña cuando fue campeón? Sí, estuve 3 años y me fui cuando salimos campeones de Liga en el año 2000, tú no te acordarás, pero bueno, en el año 2000 el Depor fue campeón de la Liga y entonces Ciro me ha salido bien por un buen camino, que es del Deportivo de La Coruña, pero Xavi no, Xavi ha salido del Barça y claro, tenía que haber hecho lo de tu padre. Ese es el camino. O sea, mi viejo después resultó ser que mi papá rompió tanto las pelotas con que se hincha de Platense y cuando Platense desciende a la tercera división yo empecé a ir a todas las canchas digamos de la tercera, que no sabés lo que eran, y muchas muy peligrosas, o sea, iba a la cancha Almirante Brown, a la cancha de Tigre, a la cancha de La Ferrer, todos barrios muy picantes, cosas heavy. Y claro, y mi viejo ya después se hacía como el que no le daba voz, o sea, lo miraba pero criticaba más al equipo, era insoportable. Entonces yo le digo, al final rompiste tanto las pelotas, terminé siendo más fanático yo que vos, me terminaron enfermando, porque después terminé siendo un fanático estúpido y bueno, es el día de hoy que yo soy, lo dije 1000 veces, yo soy más hincha que él de Platense que... Claro. No, y además lo que tú decías, es que ir a esas canchas... porque al final las barras bravas en Argentina no reparten caramelos, ¿no? Y me imagino, si no reparten caramelos en la primera división,
Me imagino que en la tercera ya debes tener que ir No, con casco, ¿no? A esos campos. no, aparte en la época que yo iba, era la época top de los trofeos de guerra, como se llamaban, que era cuando salían a afanar bandera o camiseta. Entonces, cuando vos ibas de visitante, yo tenía que ir con la barra, porque si no ibas con la barra Claro. y te agarraban en las zonas aledañas, con camiseta de Platense, si ibas, tenías que ir con la barra o no ir, porque te agarraban en los barrios y te afanaban la camiseta o la bandera. Ah. Y después, ¿qué hacían? Cuando sacaban los trofeos, se colgaban las banderas en la tribuna, la tuya, digamos, y se colgaban todas las banderas que se habían robado del otro equipo o de tu clásico, de tu derby y demás. De hecho, bueno, Platense hubo una época que tuvo muchísimas banderas de otros equipos y las cosió todas juntas una vez. Hicieron como un telón de banderas de cosida, de banderas robadas. Y bueno, eso era el fútbol argentino. Hoy, por suerte, está un poco más tranquilo, pero tampoco es la locura. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por el fútbol, por Platense? Y me echaron de un equipo a mí por Platense. ¿Sí? Porque yo jugaba en la liga, tenía 19, 20 años. No, creo 18, todavía no me había lesionado. Y yo era el delantero titular del equipo, me habían subido a primera hacía muy poquito. Y ese año me había ido muy bien. Y habíamos llegado en los playoffs, digamos, por así llamarlo, los playoffs. Habíamos llegado casi a semis. Y no me acuerdo si fue en octavo o en semis esto. Y jugábamos con Deporte Sur, que era un equipo de Florencio Varela, de un lugar cercano. Y jugaba Platense Chacarita, un partido clave para el ascenso. Y jugábamos el mismo día a la misma hora. Hacen la convocatoria, qué sé yo. Obviamente yo estaba convocado. Yo rezaba para que no me convoquen. De hecho, no fui. En la práctica de fútbol, que nosotros hacíamos fútbol los jueves, cuando yo me entero que la fecha se jugaba sábado a misma hora. Dices, no voy. No, fui y no hice nada. O sea, me rasqué la bola a propósito, dije, listo, Claro. que no me convoquen o que me bajen a reserva. Que si me bajaban a reserva, me daba el horario. Porque la reserva jugaba a la mañana, terminaba de jugar Y te ibas. y me iba. Me convocan a primera, yo digo, la concha de la lora. Digo, bueno, agarro, no le digo nada a mi vieja. A mi vieja le digo, me voy a ver a Platense. Sin saber mi mamá que, porque a mí mi familia no me iban a ver cuando yo jugaba, por orden de mi papá, ¿viste? Es ¿Por otra qué? cosa que mi viejo. ¿Por qué? Mi viejo creía que mi carrera de futbolista iba a ir en contra de lo que yo estaba estudiando. Claro. O sea, como que él quería que solo estudie. Claro. Entonces él no aprobaba el hecho de que yo juegue al fútbol y le dedique tanto tiempo al fútbol. Entonces él no me iba a ver. Y bueno, nada. Sin avisar, desaparezco y me voy a ver Platense Chacarita. Claro. Todo el tiempo esperando la combi, esperándome para. O sea, la furgo esperándome para. En el club. Falta, ¿dónde está Benavide? ¿Dónde está Benavide? ¿Dónde está Benavide? El tipo levanta el teléfono y llama a mi casa. Entonces le dice, hola, sí, ¿cómo le va, señora? Le habla Adrián, el técnico del club. Ah, ¿cómo andas, Adrián? Le dice, ¿dónde está Jerónimo? Jerónimo está en la cancha. Entonces le dice, no, pero si acá no está. Le dice, o sea, acá no vino. Dice, sí, pero si él me dijo que iban a la cancha y que iba a ver a Platense. ¿Cómo a ver a Platense? Nosotros estamos acá esperándolo porque jugamos con Deporte Sur. ¿Qué tenían fecha ustedes? No me dijo nada. Yo vi que agarró el botinero y se fue. Y cuando llegué al club habían perdido 3-2. El lunes me agarraron, me separaron del entrenamiento y dijo, hablé con el presidente, no te quiero más en el plantel. Por lo menos mientras yo sea técnico no vas a jugar más, dijo. Tuve que ir a hablar con el presidente. Primero que le pedí disculpas a mis compañeros porque realmente yo después caí en lo que había hecho. Claro. De que fui muy irresponsable y fui Claro. un gil porque estaba jodiendo a mi equipo y estaba Claro. jodiendo a mis amigos. Claro. Y pedí disculpas. Sabían que yo era un fanático de Platense y que podía pasar. Y bueno, agarró y me dijo el presidente, mira, déjame hablar con el tipo porque estamos, aparte no podían hacerse fichajes, estábamos a mitad de torneo, no me podían dejar libre. Entonces habló con el técnico de reserva y le dijo, mira, Gustavo, ¿lo podés recibir a Benavide? Y me dice, sí.
Mándamelo, que en reserva lo necesitamos. ¿Pero por qué? Y no fue a jugar. Cuando le contó, me agarraron, me dieron una charla y me dijo: primer partido que faltas, te lo digo ahora, porque si no, no vengas más. Te lo digo ahora. Primer partido que a mí me coincide que juega Platense y vos no venís, yo directamente ahí no te damos el pase y te quedás acá a ver los entrenamientos toda la fecha. Agarré y dije, no. Me puse las pilas y ahí. Oye, ¿cuándo empiezas a tener claro lo que vas a hacer? Porque yo creo que estudias Derecho, ¿no? Sí, estudié. Pero ¿no hubo también algo o algún intento de